Ok, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Amén. ¿Bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, Dios Todopoderoso, el creador del universo, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Le damos gracias al Señor porque verdaderamente Él es grande, poderoso, misericordioso, Él es bueno, Él es el único, fiel y verdadero. Le damos gracias también a todos los que han tenido y han puesto de su corazón un poquito de tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor a través de las redes sociales. Han sido bastantes, gloria a Dios. Espero que estos mensajes han llegado a lo más profundo de sus corazones, como también cautivó el mío. Y vamos a seguir llevando la bendita palabra del Señor, hermanos, porque, y siempre lo preguntamos, ¿quién ha venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén. Recuerden, hermanos, que la bendita palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la verdadera iglesia del Señor. Y hermanos, le pedimos, hermano, que abra su mente, abra su corazón el día de hoy para que escuchemos la voz de Dios, para que escuchemos qué es lo que tiene el Espíritu Santo del Señor el día de hoy. Hermanos, recuerden, hermanos, que vamos a seguir llevando la bendita palabra del Señor, así como Noé por 120 años llevó el mismo mensaje, nunca lo cambió, nunca. Y fue gratis, él nunca le decía, súbase en el arca, arrepiéntase, súbase en el arca que vale tanto, no. Eso es gratis y hasta ahora también es por gracia. La gracia es, como dice la palabra, gratis. ¿Ya? Y tenemos que venir porque se acercan tiempos peligrosos. Bienvenido, Edison, Dios te bendiga. Porque, hermano, no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, siguiendo cuentos, hermano. No la hemos hecho, hermano. Y no vamos a parar, hermano, porque la palabra de Dios dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha que alumbra. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Hermano, la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 12. Vamos a escuchar la bendita palabra del Señor, hermano. Nos estamos acordando de todas las personas que tienen cáncer. Vamos a orar, al último vamos a orar por todas las personas que tienen cáncer, hermano. Ayer tuvimos la oportunidad de compartirle la palabra del Señor a la familia de Santos Bonilla, esa familia que ha visto marchar a ese ser querido, a Jairo y a toda su familia. También vamos a seguir orando por todas esas familias que han visto marchar a sus seres queridos, como lo es la familia Posada, que vieron marchar a mi tía Marina, también a la familia Trujillo, que han visto marchar a su amada Noelia. Y también vamos a orar por la familia Quiñones, esa familia que ha visto marchar a sus dos queridos, a mi suegro y a mi suegra, Ramón Quiñones, y esa hermosa mujer Liduvina. Vamos a orar también por la familia Quiñones y también nos vamos a acordar de estas personas, y por eso el color que tengo, aquellas personas que están sufriendo de cáncer, por aquellas personas que están enfermas en este momento, por esos niños, ancianos, jóvenes que están sufriendo en este momento. Esta palabra es para todos y cada uno de nosotros, y sin olvidarnos del pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios. La palabra del Señor la encontramos nuevamente, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Bienvenida, Amparo, Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, a todos y cada uno de nosotros, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice la palabra del Señor: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros, muchos, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, luego dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de mi Señor Jesucristo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en mi Señor Jesucristo, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, en tu mano nos ponemos, Padre Santo, en tus manos pongo todas estas personas que se van a congregar con nosotros a través de las redes sociales, Señor. En tus manos ponemos, Señor, a estos siervos que estamos aquí, a los que vienen en camino, Padre Santo. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, porque hemos pecado, somos pecadores innatos, Señor. Pero en este momento queremos y deseamos ser involucros, Padre Santo, estar limpios de pecado para recibir este manjar, Señor, que tú tienes el día de hoy, Padre Santo. Te pedimos por estas familias que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Santo. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por los que tienen cáncer, Señor, por los que tienen SIDA, por todos los que tienen estas cantidad de enfermedades que han sido opacadas, Señor, por este mal llamado COVID-19, Padre Santo. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas espiritualmente, Señor. Por aquellas personas que son pobres de espíritu, Padre Celestial, que todavía, Señor, no están listos, no están preparados para recibirte, oh Padre Celestial. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos a todos y cada uno de nosotros. Y que nos convenza de pecado, Padre Celestial, para que vengamos, Señor, a tus pies, Padre Santo. Que seas tú quien habla el día de hoy, Señor. Porque no soy yo quien habla, sino tu Santo Espíritu, Padre. Háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. En tu mano nos ponemos, Señor. Honra a tu siervo, Señor. Úngeme con tu palabra, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu el día de hoy. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, seguimos sistemáticamente llevando la palabra del Señor. Llevando este mensaje profético. Porque esto es profecía, hermanos. Esto es profecía. Profecía que lo escribieron hombres santos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En este momento, hermanos, la palabra del Señor se manifiesta constantemente. Y ya como lo dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya estamos viendo, hermano, como los vasallos de Satanás están imperando en el mundo, están imperando en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir. Ellos son los que mandan el mundo. Y hoy nos vamos a adentrar a la bendita palabra del Señor para que Él sea el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Que sea el Espíritu Santo que te llegue a tu corazón para que sea Él quien convence a ese corazón que en este momento está perdido, hermano.
está perdido. Y por eso la palabra del Señor, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie. Nadie, porque eso es lo que está haciendo estos vasallos, ministros de Satanás, se podría llamar así. Pero son vasallos, están esclavos del pecado y hacen lo que Satanás les dice. La palabra de Dios no miente, hermano, dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene al anticristo? Ya hemos hablado constantemente. El que lo detiene es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa iglesia que Dios fundó en el día de Pentecostés. Esa iglesia, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a adentrarnos porque ¿qué es lo que pasa en este momento? Este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no es por otro más. No es por otro más. El hombre con gran poder y señales prodigiosos y prodigios mentirosos y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden. No es para nosotros. Nosotros como cristianos, hermanos, esta palabra del Señor va a ser para todos y cada uno de los que creemos. Hemos creído en la palabra del Señor. Hermanos, en las Escrituras, hermanos, encontramos la verdad, una verdad absoluta. La verdad absoluta de Dios. Recuerden que esta palabra, hermano, la bendita palabra del Señor, no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Amén. Literalmente, es la palabra de Dios. Y estamos viendo, hermanos, estamos viendo cómo descaradamente nos utilizan y nos han utilizado como conejos. No como conejillos de indias, como conejos. Y han hecho con nosotros un ensayo a gran escala. Un ensayo a gran escala. No quiero profundizar esto. Ustedes ya saben muy bien de qué estamos hablando en este momento. Ellos están buscando la manera, hermano, más fácil de controlar el mundo. Y lo han logrado. Sistemáticamente lo han logrado. Pero mis hermanos, está escrito, y mi Señor Jesucristo lo dijo, que esto tenía que suceder. Él mismo lo dijo, hermanos. Y la palabra de Dios nos va a decir algo muy importante, hermanos. Más adelante, en el Apocalipsis. Cuando venga, ya no va a ser todo lo que ha sucedido, la mascarilla y ese paliativo y muchas cosas, no. Va a venir literalmente una marca, hermanos, donde si usted no la tiene, si usted no tiene esa marca, hermano, usted no va a ser considerado ciudadano del mundo. Usted no va a ser considerado ciudadano del mundo. O te la pones y llegas a Dios, o te la pones y te vas al lago de fuego. Pero hermano, la palabra del Señor nos está diciendo ahora que es el momento de nosotros ponernos a cuentas con el Señor e irnos con Él en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir un arrebatamiento, hermanos, y eso es algo que como en los días de Noé, como en los días de Lot, va a suceder. Esto no es cuento. Mi Señor Jesucristo él mismo lo dijo en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Abra su mente, abra su corazón. Tome un bolígrafo, hermanos. Tome un papelito y apunte todos estos versículos. Y como lo hacían los hombres de Berea, como lo habla la palabra del Señor, tome su Biblia y verifique, hermanos, si estos versículos que en este momento el Espíritu Santo le va a dar, están en tu Biblia. Y es el momento de que tú te pongas a cuentas con el Señor y pongas estos versículos por obra. Porque, hermanos, se están cumpliendo. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, no estamos llevando algo que no sea verdad. En este momento, ¿qué es lo que pasa? El mundo está enfocado en todo esto que el Señor dijo que iba a suceder y está enfocado básicamente en una guerra
en una guerra que está entre Rusia y Ucrania. Y está enfocado viendo también en rumores de guerras en todos sitios. Una guerra insulsa, hermano, una guerra insulsa que es como una guerra entre un burro amarrado y un tigre. Donde sabemos básicamente, hermano, que el que va a perder, es Ucrania. No importa, hermano, que se le unan todos estos que verdaderamente Dios los bendiga, bienvenidos. No importa, hermanos, que la OTAN se meta ahí en ese conflicto. No importa que se meta. Ucrania va a perder. Ucrania va a perder. Y ya lo estamos viendo. Ellos allá lo que hacen es mandar a sus soldados, mandarlos a la guerra y que mueran y ya está. Pero de una forma u otra, Rusia ha querido meterse ahí con Ucrania, ya en buena ley, para ayudarlos, pero ya la OTAN le está metiendo, como hace el enemigo con nosotros, nos mete cizaña para pelear incluso con nuestra familia en nuestras casas. Le mete cizaña al esposo para que pelee con su esposa, con sus hijos, y así es lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Supuestamente le están brindando apoyo a esta gente, pero a lo último, Ucrania, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a ser esclavo de todos estos países que están aquí monetariamente. No quieren ser supuestamente esclavos de Rusia, pero se van a convertir esclavos de todos estos países occidentales, y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, vamos a hablar, hermano, de lo que nos está pasando en este momento. Todas estas noticias están opacando una noticia que usted como cristiano, usted como creyente y usted que apenas está viniendo al evangelio, nos están opacando esta noticia. Hermanos queridos, hermanos, muchas religiones, nosotros no somos religiosos, acuérdense de eso. Nosotros tenemos una comunión con el Señor, directamente con Él. Nosotros somos una religión, y muchas religiones, hermanos, no quieren que ustedes conozcan lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Ya, hablan de muchas cosas en esas religiones, pero no hablan de la bendita palabra del Señor. Y nos quieren esconder todo esto. Nos lo quieren esconder, hermanos. Nos quieren camuflar de muchas maneras y con muchas mentiras. Y eso es de eso lo que le habla la palabra del Señor que acabamos de leer en este momento. Por eso dice la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Va a venir un hombre que va a engañar a todo el mundo. De la misma manera que la gente, estos hombres, un solo hombre, engaña a todo un país. Hablemos de Colombia. Un solo hombre engañó a más de 48 millones de habitantes para que votaran por él. Y este hombre que viene, que es el anticristo, va a engañar a todo el mundo. Y él lo primero que ha hecho es mandar a sus vasallos a trabajar para él. ¿Cuál es la noticia que muchos de los que estamos aquí no conocen? Y muchos de los que están ahí por estas ventanitas no conocen, hermanos. Se habló y hemos hablado de que venían cambiando las leyes, porque está escrito en la palabra del Señor, que en los últimos tiempos iban a cambiar los tiempos, iban a cambiar las leyes. Cambiaron los 10 mandamientos. Esto es el hombre, y ustedes ya saben a quién me refiero, este hombre que está allá en el Vaticano, porque no le puede decir Santo Padre, porque Padre solo hay uno y está en el cielo. ¿Quién dice amén? Amén. Él se reunió con muchas personas desde los tiempos de Donald Trump, su yerno, Jared Kushner. Él fue el que estuvo allá y él dijo: si no se unen los judíos con los musulmanes y la iglesia católica, si él no hace este pacto, no lo va a poder hacer nadie. Y verdaderamente estamos hablando de que él sí lo hizo, y ese pacto se llamó el pacto abrahámico. El pacto abrahámico. ¿Cuál es la noticia, hermano, que salió este mes?
el 16 de febrero de 2023. Hicieron, hermano, una celebración a puertas cerradas, los católicos, los musulmanes y los judíos, en Abu Dhabi, en una pequeña isla donde hicieron 3 templos. Hicieron 3 templos. Y lo van a inaugurar así al público el día 1 de marzo de 2023, a las 10 de la mañana. Vamos a ver si lo sacan por las noticias. Pero es algo profético, hermano. ¿Cómo se llama esto? La casa de la familia abrahámica, de lo que se habló en ese tratado, en el tratado abrahámico, donde los Emiratos Árabes abrió la semana pasada, como les estoy diciendo, y se reunieron en una reunión interreligiosa, que allá mismo vimos al pastor Cas Luna y a varios profetas metidos también con ellos. Falsos profetas, falsos apóstoles, como lo dice la palabra del Señor. Y uno de esos cubos o una de esas iglesias supuestamente es para los cristianos. Recuerden, hermanos, que ya lo hemos dicho. Este señor de Roma, y lo estamos, él para nada está representando a los verdaderos cristianos. A los verdaderos cristianos. Se unió, como lo estamos diciendo, y como salió en las noticias, literal, católicos, musulmanes y judíos, y celebraron sus primeras ceremonias en el centro multiconfesional deseado ¿por quién? Por Satanás a través de este señor del Vaticano. Esa noticia usted no la sabía y debe saberla porque es profético. El anticristo ya viene encima y nos están engañando con esto, pero hay algo que sí es verdad y lo hemos escuchado de este señor de Roma, de la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Entiendan esto, hermanos. Entiendan esto. Pero antes de la venida de mi Señor Jesucristo va a venir el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Mi Señor Jesucristo mismo lo profetizó. Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Yo no me lo estoy inventando. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Yo no. Dice la palabra del Señor, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice mi Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas, pero muchas moradas hay. Si así no fuera, Él dice, si así no fuera, yo no os lo hubiese dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dice amén? Amén, amén. En el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Quién es el camino? Si miramos en el versículo 6, mi Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en boca de mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Viene un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de esto, hermano. La palabra del Señor nos dice, porque no solamente mi Señor Jesucristo, sino que las Escrituras hablan minuciosamente de esto y nos anunciaron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Os pido perdón porque todavía sigo un poco afónico, he estado con quebrantos de salud. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Aunque hemos estado orando por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, entre ellos hay muchos cristianos que tienen esperanza y hay otros que no la tienen. Nosotros hemos visto marchar a muchos seres queridos y sabemos y hemos estado
con el Espíritu Santo, intentando llevar la palabra del Señor a aquellas personas que yacen en una cama con un cáncer, con un SIDA. Personas que están ya listas para morirse, pero se rehúsan a entregar el corazón a mi Señor Jesucristo. Pero gracias al Señor hemos tenido la oportunidad, muchos cristianos, que Dios ha levantado hombres y mujeres, un ejército de hombres y mujeres para llevar la bendita palabra a aquellas personas que yacen en este momento enfermas. Para que cuando ellos se marchen, tengan estas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 17. Tampoco queremos, hermanos, dice la palabra del Señor, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerden, hermanos, que la persona que se va con mi Señor Jesucristo en el corazón no muere, duerme. Los que mueren son aquellas personas que han muerto sin mi Señor Jesucristo en el corazón. Ellos mueren y van directamente al infierno. Aquellos que van en una moto borrachos y se estampillan contra una bicicleta, por decirlo así, y se matan. Hermano, esa persona, no le crea a esa persona que le está diciendo, ay, ya está en el cielo. No, está en el infierno. La palabra del Señor lo dice. Pero las personas que se han marchado con mi Señor Jesucristo en el corazón, duermen. Dice, no ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en él. ¿Quién dice amén? Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra de Mariano. ¿Dice así? No. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, no va a ser un ángel, no va a ser Jorge ni Daisy, el Señor mismo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 2 días con el Señor. No. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Es para que estén mirando la palabra del Señor. Y apunten estos versículos, llévenlos para su casa. Medítelos en su casa. Si usted está escuchando esta palabra, hermano, medite todo esto, lo que el Señor te está diciendo en este momento. Medítelo. ¿Por qué? Porque después, hermano, después de que venga el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, van a haber 7 años, 7 agonizantes años para la humanidad, para los que nos quedemos. Acuérdese de eso. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cuente 7 años para la venida de mi Señor Jesucristo. Y ojo lo que nos dicen todas las religiones, que mi Señor Jesucristo va a venir, sí, pero no nos dicen qué es lo que va a haber en el lapso de tiempo del arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Eso no se lo dicen. Y lamentablemente muchos pastores, incluso en las iglesias, no le hablan de la palabra profética, la cual está escrita en el Apocalipsis, porque no quieren asustar a la congregación. ¡Qué miedo! No, yo le digo eso a mi gente y se va, y entonces ya no hay diezmos, no hay ofrendas, no hay nada. Porque a nosotros nos tildan de locos, de fanáticos, de legalistas. Y vamos a seguir adelante llevando la palabra del Señor. No importa que el enemigo se enfade con nosotros. Vamos a seguir adelante, hermanos. Estos clérigos y representantes católicos, representantes musulmanes, acuérdense de esto, que ya se unieron porque abrieron una mezquita, abrieron una sinagoga y una iglesia. Hasta los 3 cubitos, todos, mejor dicho, simétricamente, todos tienen la misma medida. Ya, y está en Abu Dhabi, en una pequeña isla de Abu Dhabi. No sé cómo es que llama, Sadiyah o algo así por el estilo. Pero busquen las redes sociales, hermano, busquen.
No se enfoque en la guerra de Ucrania con esto y lo que está sucediendo en Siria y toda esta historia. Oramos por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Porque esa prensa amarillista, que eso es lo único que muestra. Eso es lo único que muestra, pero no está mostrando lo que verdaderamente nosotros debemos de ver en este momento. Y por eso, hermano, la palabra del Señor nos invita, el Espíritu Santo nos invita el día de hoy a que abra tu corazón, a que abra tu mente, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y el día de hoy, si me acompaña al Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a leer desde el cuarto sello. Si Dios nos da la oportunidad después, vamos a hacerlo al revés. Si el Señor nos da la oportunidad después, vamos a estudiar el primero, el segundo y el tercer sello, que ya lo hemos estudiado. Y todo esto es lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida de mi Señor Jesucristo. 7 años, dice. Apocalipsis capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice Juan: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía, porque es que ellos están juntitos, la muerte y el Hades, y el infierno lo seguía, y les fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Esto no te lo dicen estas religiones. Oh, mi Señor Jesucristo, sí, la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Hablan de eso, pero no dicen cuál es la antesala de la venida de mi Señor Jesucristo. Busquemos Jeremías capítulo 15. Hermano, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento harán presa de la desesperada humanidad en esos 7 años. Y para el colmo de males, los animales, que la misma palabra nos lo dice, los animales que tampoco tendrán alimento. Recuerden, hermanos, quién es el terrateniente de todas las tierras que dan alimento en este momento. Ustedes ya lo conocen quién es. Ya aquellos magnates, las élites mundiales se están apoderando de esto. Para cuando venga el sello, que ya vamos a hablar más adelante de aquello. Los animales tampoco tendrán alimento. ¿Y qué es lo que pasa? Van a invadir las poblaciones. A nosotros nos muestran los tigres, los leones por televisión, o los que vamos a ver al zoológico. Pero hermanos, no solamente en el África. En toda esta zona rural que nosotros tenemos, y esas zonas rurales que tienen nuestras ciudades, hay cantidad de animales. Muchos animales. Están ahí escondidos. Pero al verse en ellos, presa del hambre, van a invadir las poblaciones y ciudades en plagas gigantes. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que van a hacer estos animales al no tener alimento? Atacarán a las personas para saciar su hambre, hermano. Y no solamente ellos, en ese tiempo hasta los animales que tenemos en nuestras casas, porque conocemos a muchas personas que tienen lagartos, tienen serpientes, tienen tremendos perros que son asesinos, o los han vuelto asesinos porque los animalitos no son asesinos, los convierten en asesinos. Todos esos animales, nosotros, los que tengamos, los que nos quedemos, vamos a ser presa de esos mismos animales. Jeremías capítulo 15, versículo 3, dice: y enviaré sobre estos, no sobre la iglesia, dice literalmente, y enviaré sobre estos 4 géneros de castigo, dice el Señor, dice Adonai el Señor: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. ¿Quién dice amén? Amén. Y hay que decirlo, hermano, porque así es. Así es y así será. Si me acompaña a Mateo capítulo 24, que es lo peor. Es lo peor, hermano, y usted todavía no lo sabe. Usted va a una iglesia hasta religiosa si usted todavía no lo sabe.
¿Por qué? Porque es que no le enseñan la bendita palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo, Él mismo habló de todo esto, de todas estas calamidades que vienen sobre la tierra en esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Dios lo bendiga, hermano Beto. Dice la palabra del Señor, Mateo 24, versículos 7 y 8. Lo estamos viendo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, plural, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Solo principio de dolores. Todo lo que está sucediendo en este momento, hermano, no se compara con lo que va a suceder en esos 7 años de tribulación y gran tribulación. La misma manera nos lo muestra el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 11. Dice la palabra del Señor, habrá grandes terremotos. Quiere decir que este que pasó en Siria es uno de ellos. Grandes terremotos. Este pasó de 7, casi llega a más de los 8 en la escala de Richter. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Quién dice amén? Amén. Y espere que todavía apenas estamos empezando. Dice Ezequiel capítulo 5. Acompáñenme allá, hermanos. Donde nos vamos a dar cuenta, hermanos, si en este terremoto en Siria y en todas las guerras, esta pandemia que sucedió, hermanos, se llevó a muchos de nuestros seres queridos. Espere, hermano, lo que viene. Espere lo que viene. Pero tenemos una promesa. Vamos a ser arrebatados. Vamos a ser llevados. Vamos a ser llevados al cielo por mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Cuando llegue este tiempo, hermano, cuando esa iglesia sea levantada al cielo, lo primero que vamos a escuchar los que nos quedemos, espero que no yo, tampoco tú. Lo que vamos a escuchar es, ¡ja! Esto se lo llevaron los extraterrestres, fueron abducidos, se lo llevaron. Esta es la cizaña fue la que se la llevaron. Los buenos somos los que nos quedamos. Dice la palabra del Señor Ezequiel capítulo 5, versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte, dice otra parte, caerá a espada alrededor de ti, y otra tercera parte esparciré a todos los vientos persiguiéndolo con espada. Lo que está sucediendo, escuchamos testimonios, es que me tocó que salir del país, porque es que me la sentenciaron. Esto no es nada comparado a lo que viene, hermanos. Ese es el cuarto sello. Vamos a hablar poco y cada uno de ellos. Vámonos con el quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice Juan, cuando abrió el quinto sello, vi. Él dice, vi. Porque fue llevado al futuro y Juan vio todo esto. Todo este panorama, y lo dejó escrito en este sagrado libro, en las Biblias que todas las religiones tienen. Pero lamentablemente han hecho lo que han querido con la palabra del Señor. Y ahora se unieron todos estos allá en Abu Dhabi, donde se reúnen los católicos, no los cristianos, recuerde eso. Los musulmanes con el Torá y su profeta Mahoma, y también aquellos judíos. Son judíos ortodoxos, no mesiánicos, porque los judíos mesiánicos son los que han recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón, al igual que nosotros. Y por eso Juan nos habla de esta manera. Quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían de lo que estamos haciendo en este momento. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra, sobre la tierra?
Entonces dice la palabra del Señor, a las almas, recuerde, a las almas. A las almas. Y dice, entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo, a las almas. No tenían cuerpo porque Juan no vio cuerpos, vio almas. Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como estos. ¿Quién dice amén? Amén. Juan no vio cuerpos, él vio almas. Y si miramos más adelante en el Apocalipsis, dice que él vio las almas de los decapitados. Hermano, en esos 3 años, los últimos 3 años y medio que llama gran tribulación, cuando venga no solo la ira del anticristo, después de que sea resucitado nuevamente, al que no se ponga la marca, lo va a mandar a degollar. Aquellas personas, hermanos, aquellas personas que sigamos llevando el evangelio, que nos quedemos, también nos va a suceder todas estas cosas. En el capítulo de Daniel, en el capítulo 11 de Daniel dice, el diablo, hermano, y el profeta y el anticristo van a diseñar un plan de exterminio universal. No solamente allá en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, sino también a nivel global. ¿Contra quiénes? Contra los judíos mesiánicos. No contra estos donde abrieron esa sinagoga allá en Abu Dhabi, no, porque ellos son ortodoxos. Ya, solamente creen en el Pentateuco, creen en Abraham, y como ellos creen también en Abraham, allá están invitados. Los judíos mesiánicos son aquellos que, como nosotros, hemos recibido a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ya, y no solamente eso, a todo aquel que cree y predique la palabra del Señor. Los que nos quedemos, que creamos en mi Señor Jesucristo y que sigamos llevando la palabra del Señor, vamos a ser declarados enemigos del sistema. Vamos a ser declarados enemigos del sistema. Daniel capítulo 11, versículo 32. Graciela, Dios la bendiga por haber entrado con nosotros. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. A los violadores del pacto, el anticristo. Mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, no a todos, lamentablemente. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de un pequeño socorro. Eso ya lo vimos en un estudio anterior. Y muchos se juntarán a estos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, para ser limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Quién dice amén? Amén. Esto se va a cumplir, hermano. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Acuérdense de esto, hermano. Daniel en el capítulo 8, en el versículo 24, dice la palabra del Señor, su poder se fortalecerá. Este hombre va a ser poderoso. Ya se los digo, hermano, si Chávez, Maduro y todos estos dictadores, se puede decir, engañan un país completo. Este hombre, hermano, en 3 años y medio de tribulación, se va a echar a todo el pueblo en el bolsillo. Oh, sí. Con lisonjas. Él va a pagar todas las deudas externas, hermano. Van a ser 3 años y medio, wow, de paz y amor. Lo que está sucediendo ahora, consuman marihuana, ¿qué quieren? Lo que ustedes quieran. El hombre va a ser como lo hacíamos nosotros, que entramos a una cantina, hermano. Muchachos, ¿qué quieren? Sírvale lo que quiera a todos. Que nos sentíamos poderosos. Así va a ser el enemigo. Y el mismo señor del Vaticano mismo le pidió a las Naciones Unidas que le condonaran las deudas externas a los países, empezando por los más pobres. ¿Y se fue para dónde? Para su país, que le condonaran la deuda externa argentina. El señor de allá, pues claro, es de allá. Él es un vasallo de Satanás. Y lo decimos así, a bocajarro, como lo decimos coloquialmente. Dice la palabra del Señor,
Daniel capítulo 8, versículo 24, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Acuérdese, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿A quién? A Israel. ¿Quién dice amén? Amén. Todos estos riquillos que hay ahora, todo esto. No, ellos o le entregan lo que tienen o lo va a destruir. Porque este hombre él va a mandar todo el mundo. Todo. Ya los vasallos están trabajando para él. Todo lo que es redes sociales y todo, porque la palabra de Dios mismo dijo Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia crecería. Y todo eso va a servir como herramienta para que el anticristo gobierne todo el mundo, hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Porque eso es lo que va a hacer este hombre. Dice la palabra del Señor: si alguno llega en esclavitud, va a esclavitud. Y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si en este momento, hermano, tenemos que seguir adelante con paciencia, con amor, con ese fervor que hay en nuestro corazón. No importa que el enemigo esté, hermano, que los enemigos de nosotros va a ser los de nuestra propia casa. Lamentablemente, hermano, va a ser así. Este hombre, hermanos, el anticristo, Hitler, va a ser un payaso al lado de él. Todos estos dictadores y estos emperadores, Calígula y todos estos, Nerón y todo esto, van a ser, mejor dicho, no le van a llegar ni a los tobillos al anticristo. Porque hasta cámaras de espanto, como dice la palabra del Señor, si me acompaña Deuteronomio capítulo 32, se crearán nuevos campos de exterminio como en la época nazi, hermano. Y esto fue anunciado, hermano, incluso por Moisés en el Deuteronomio capítulo 32, versículos 22 y 25. Dice la palabra del Señor: porque fuego se ha encendido en mi ira, dice la palabra del Señor, y arderá hasta la profundidad del infierno, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré mal sobre estos, emplearé en estos mis saetas, dice la palabra del Señor. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre estos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras de espanto. Acuérdese de todo lo que hizo Hitler. Dentro de las cámaras de espanto, hacia al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano, como al hombre viejo. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Esto es palabra profética. Tenemos la palabra más segura, hermano, a la cual debemos estar atentos, hermanos. El Señor está levantando hombres y mujeres, nos está llenando del Espíritu Santo para que usted conozca todo esto, hermano, y no se quede después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos la palabra del Señor, ahorita hablamos que van a ser ayudados. Acompáñame al Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apunten estos versículos, hermanos. Los vamos a necesitar después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si nos quedamos, y espero yo no quedarme. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. El anticristo se va a llenar de ira contra ellos, porque los que se van a quedar después del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo van a ser 144,000 judíos mesiánicos, llenos del Espíritu Santo, con los dos testigos. Y a ellos también van a morir decapitados. Ellos van a tener que demostrarle al Señor de qué están hechos. Dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de mi Señor Jesucristo. Acuérdense eso. ¿Qué dice amén? Amén, amén. El testimonio de mi Señor Jesucristo.
No del profeta fulano de tal o de mengano, no, de mi Señor Jesucristo. Entienda esto, hermanos. Se va a llenar de ira contra nosotros si nos quedamos después de eso. Apocalipsis capítulo 20. El pueblo del Señor, hermano, tanto judíos mesiánicos, entienda esto, no estos judíos ortodoxos, judíos mesiánicos. Aquellos que han aceptado a mi Señor Jesucristo. Como aquellos que se conviertan al Señor serán torturados, serán perseguidos con crueldad, hermano. En esos años que estas religiones no te dicen a ti que va a suceder antes de la venida de mi Señor Jesucristo. Como lo estuvimos hablando, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que mi Señor Jesucristo, cuando se lleve la iglesia de Él, esa iglesia que le pertenece a Él, Él nos va a esperar allá en las nubes. ¿Quién dice amén? Amén. Y luego vendrá la tribulación y gran tribulación. Y luego, después de 7 años, va a regresar mi Señor Jesucristo en su venida gloriosa para defender a su pueblo Israel. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice Juan, vi tronos. Y escuchen bien esto, hermanos. Y se sentaron sobre estos los que recibieron facultad de juzgar. Y otra vez vio esto, almas. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de mi Señor Jesús y de la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de ¿quién? De mi Señor Jesucristo, no de otro profetucho. De mi Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, recuerden esto, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con mi Señor Jesucristo 1000 años. Amén, amén. Gloria a Aquí, Dios. mi Señor Jesucristo va a venir. En su segunda venida, Él va a venir a reinar 1000 años. El diablo va a ser encadenado 1000 años. Ya luego vendrá el fin. Ya luego el Señor nos va a llevar por siempre a ese tercer cielo, que es donde nos espera todas estas promesas que el Señor nos ha dado, hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice la palabra del Señor. Se le permitió hacer guerra, no es porque Él quiera. El anticristo y el falso profeta, no es porque ellos quieran. Es porque el Señor dijo, es porque es necesario que todo esto acontezca. Pero tú debes de saber esto, hermano, para que no te quedes a vivir esos 7 años. Dice la palabra del Señor, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, matarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién dice amén? Amén. Todo el mundo. Al anticristo. Él va a gobernar 7 años, pero porque se le permitió, porque está escrito aquí en este libro. Ese libro que tú tienes en casa, hermano. Sácalo, quítale ese polvito que tiene encima y empieza a escuchar la bendita palabra del Señor. Y guárdela en su mente y en su corazón, porque la vamos a necesitar, hermano. Daniel capítulo 7 también lo dijo. Por eso es que es que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento no es la palabra de Dios completa, no es la Torah solo, no es el Pentateuco, no, es toda la palabra del Señor, toda, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto que vio Juan en el capítulo 13 que acabamos de leer, también lo vio Daniel en el capítulo 7, versículo 21, dice, y veía yo que este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién dice amén? Amén. El libro que se escribió antes de mi Señor Jesucristo. Antes de que se le diera la revelación a Juan. Hermanos, los judíos y los cristianos que vivan en aquel angustioso tiempo, hermanos,
Si nos quedamos, y espero que no sea yo que me quede y tú tampoco, si nos quedamos, hermano, vamos a tener tres opciones. Tres opciones. La primera, acompáñenme a Mateo capítulo 10. La primera opción es, hermano, morir por amor y fe a nuestro Señor sin negar a quién, a mi Señor Jesucristo. Esa es la primera opción. Y serle fiel. Y no avergonzarnos del Evangelio, de la palabra profética, dejada por mi Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 21 y 23. Dice la palabra del Señor. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a las otras, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué dice, hermano? Está escrito, hermano. Tal cual está escrito. Mateo capítulo 10, en el versículo 33, mi Señor Jesucristo nos lo dice y dice, y a cualquiera que me niegue, dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Amén. Lamentablemente hoy en día, hermanos, la humanidad ha llegado a una conclusión, hermano, a una conclusión que ni los demonios han llegado. La humanidad ha llegado a la conclusión que Dios no existe. Y los demonios no han llegado a esa conclusión porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Quién dice amén? Pero la humanidad ya llegó a esa conclusión, necios, ateos, que la palabra de Dios dice que el necio cree en su corazón que no hay Dios. Proverbios. También Salmos lo dice. Ahora, si me acompaña al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos? En ese tiempo de tribulación y gran tribulación, dice la palabra del Señor, los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, porque en ese templo que se hizo, no van a dejar entrar un cristiano de verdad. Un cristiano que esté lleno del Espíritu Santo. Lo van a expulsar. Lo van a expulsar. No, aquí se hace lo que nosotros decimos y lo que nos dice nuestro librito, no más. Dice la palabra del Señor. Los expulsarán de las sinagogas. Y escuchen esto. Y ya lo estamos viendo. Empezando por los islamistas. Os ruego perdón. Empezando por los islamistas. Dice, y esto va para ellos. Y para aquellos que andan cerca de aquellos. Dice, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice mi Señor Jesucristo. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. ¿Quién dice amén? Esta palabra profética nos la dejó mi Señor Jesucristo. Y debemos estar atentos, hermanos. Hermanos, la segunda opción. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dios nos lo permita llegar todo el estudio. La segunda opción, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra del Señor, donde nos vamos a dar cuenta que la segunda opción es no. Si nos quedamos para la tribulación y gran tribulación, es no dejarnos implantar en la piel, en la frente o en nuestra mano el microchip. Esa es la segunda opción que tenemos los judíos que hayan recibido a mi Señor Jesucristo y a los cristianos que nos quedemos. La segunda opción es esta. ¿Por qué? Porque si usted no recibe esa marca, va a tener que soportar la persecución y el horror que pueda acarrearnos en ese entonces. Porque la palabra de Dios misma dice, acompáñenme, vamos a encontrar a este versículo con la ayuda del Señor.
Apocalipsis, capítulo 9, versículo del 1 al 15. Esto es lo que va a suceder. Y esa es la segunda opción. Esa es la segunda opción que tenemos los cristianos y los judíos que hayan recibido a mi Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Y estamos hablando, gracias hermano. Acuérdese hermano que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira del Señor. Y estamos hablando solamente de los sellos. Dice el Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 5. El quinto ángel tocó la trompeta y dice Juan, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, una estrella, un ángel. ¿Por qué sabemos que es un ángel? Porque dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella, pues, ¿cómo va a agarrar la llave? No. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recuerden, hermanos, ¿se acuerdan? Eso fue el año pasado, creo, ¿no? Cuando los incendios, hace como 3 años atrás, ¿no? Los incendios que oscureció, estuvo todo el día oscuro. Aquí en los Estados Unidos, no sé si de pronto en otros países sucedió eso. Pero miren lo que está sucediendo aquí, lo que nos dice Juan. Y subió el humo del pozo, un humo como un gran horno, y se oscureció la tierra y se le dio el poder, como tiene el poder de los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No solamente la ira del anticristo, sino también la ira de Dios viene en contra de nosotros. Y se les fue dado, dice, que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis. Juan dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué espantoso. ¿Quién dice amén? Amén. Muchos cristianos hoy en día, socorro, bienvenida, Dios la bendiga. Muchos cristianos hoy en día nos da COVID, nos da cáncer, nos da qué miedo, no, Señor, no me deje morir. ¿Para qué te quieres quedar? Recibe a Cristo en el corazón y te vas tranquilo a esperar que suene esa trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No te quedes a sufrir todo esto, hermanos. Es palabra profética, hermano. En aquel tiempo la muerte huirá de nosotros. La muerte va a estar de vacaciones 5 meses, porque dice la palabra del Señor, así literalmente. Le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Yo soy funerario. Si me quedo esos 5 meses no voy a tener trabajo. ¿Para qué me voy a quedar? Quiero irme al arrebatamiento de la iglesia de mi Señor Jesucristo. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, hermano. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano. Lo hemos dicho. Todas las programaciones que hay en Netflix, en YouTube, en todas estas cadenas de televisión, hermano, todos, el común denominador de todas esas series que hay hoy en día es que lo que muestran desde el tiempo de Michael Jackson con los muertos vivientes. ¿Qué es lo que muestran todas estas series? Zombies. ¿Qué es lo que muestra aquí? ¿Qué es lo que muestra aquí la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos muestra Juan en estos capítulos? Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Como si estuviéramos viendo que en este tiempo la gente va a buscar la muerte, se va a pegar tiro y va a quedar como un zombie. Se le va a tirar un coche y se va a levantar así, va a andar como un zombie. Eso es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. ¿Te quieres quedar para estos tiempos? La gente va a buscar, dice en el capítulo 9, en el versículo 6, dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Te quieres quedar, hermano? No. La verdad, hermano, es que no se lo recomiendo.
Dice la palabra del Señor, en la segunda opción, no dejarse implantar en la piel el microchip. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice Juan, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre el anticristo, amén, y a su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas, con las arpas de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. El que se quede para ese tiempo, hermano, va a tener que soportar todo esto. Va a tener que soportar de eso. No te vas a poner la marca de la bestia. ¿Qué es lo que sucedió en estos tiempos con todo este ensayo a gran escala que hicieron? Que si no te ponías esto, no entrabas a comprar. Que si no te ponías esto, no podías trabajar. Y todo esto fue un ensayo a gran escala, hermanos. Ahora la tercera opción que tenemos, los judíos que hayan recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, y los cristianos que nos quedemos para aquel tiempo, acompañen a Mateo capítulo 24. ¿Qué es lo que la tercera opción, hermano? Es tratar de sobrevivir 42 meses o 3 años y medio, como lo dice la palabra del Señor, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese a Israel con sus santos ángeles, que regrese con la iglesia que fue arrebatada en el arrebatamiento, valga la redundancia. A esto mi Señor Jesucristo se refirió cuando Él dijo que en aquellos días serían acortados. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Uy, el tiempo vuela, ¿no? Vuela. Y yo me doy cuenta, hermano, porque lamentablemente pagamos renta, pago la renta y en un abrir y cerrar de ojos, hey, ya llegó el próximo pago. Porque los tiempos se están acortando, hermanos. Y ya mire lo que está diciendo la NASA, que es, bueno, ese no es el estudio. Pero en Mateo capítulo 24, versículo 9 y 13 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y muchos falsos profetuchos, entre esos Mahoma y todos aquellos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hermanos. Mateo capítulo 24, seguimos en el 24, en el versículo 15. Y vamos al 22. Por tanto, los que nos quedemos, Dios quiera que yo no, pero dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero dice, hermano, y esto ya lo hemos hablado y lo vamos a hablar en el tercer sello, que si nos da la oportunidad el Señor, lo estudiaremos. Dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, que es el sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, acuérdese, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Acuérdese eso. Lo que va a suceder en los 7 años y medio, hermano, en los últimos 3 años y medio, hermano, va a ser aterrador. No ha ocurrido este terremoto que sucedió y todo lo que está sucediendo. Va a ser poco para lo que viene. Dice, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano querido, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de mi Señor Jesucristo. Y dice Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe. Por eso, hermanos, si estás enfermo en este momento y si recibes a Cristo en su corazón, hermano, mire lo que está sucediendo ahora, hermanos. Dice, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Por eso, hermano, nosotros no nos cansamos. Y cuando vemos una persona que está enferma, intentamos llevar la palabra del Señor para que reciba a mi Señor Jesucristo en el corazón y que se vaya tranquilo. Que se vaya tranquilo. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ellos son bienaventurados, los otros no. El sexto sello, ¿qué dice?